Bienvenidos, queridos hermanos, al comienzo de otro programa de la serie Encuentros con la Biblia, profundizando en las Escrituras. Estamos en la serie La promesa de la alianza eterna de Dios y es el estudio de la escuela bíblica que durante 13 semanas estaremos realizando, hablando precisamente de la alianza eterna de Dios. Queremos daros la más cordial bienvenida al comenzar este programa, deseando que nuestra aportación para el estudio durante los próximos días pueda ser enriquecido, acompañado con la mejor ilusión que tenemos de poder abrir la Biblia todos juntos. Bienvenidos, bienvenidos al tema que nos ocupa, el tema que lleva por título La promesa, la alianza eterna de Dios. Nos encontramos en el tema 6, que va a llevar por título La simiente de Abraham. Siguiendo la línea de los programas anteriores, podremos observar que Dios tiene un propósito para la humanidad a través de su pueblo. Y especificamos bien, Dios no tiene un propósito para su pueblo en sí mismo, sino que Dios tiene un propósito para toda la humanidad a través del valor que Dios le dio a ese pueblo, tanto físico como espiritual. Comenzamos nuestra andadura en el programa de hoy, hablando precisamente de la descendencia de Abraham o simiente de Abraham. Un texto para recordar. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si analizamos este versículo, nos damos inmediatamente cuenta de cuál va a ser el hilo conductor del programa de hoy. Dice, para pregonar el poder, la fortaleza del que os llamó. Esa es la misión del pueblo de Dios. Proclamar, anunciar, compartir el llamado de Dios para su pueblo. Y este va a ser. La mirada general del tema de hoy es cuáles fueron las promesas de la alianza que el Señor hizo con Israel. En segundo lugar, vamos a intentar desarrollar cuáles eran las condiciones con las que se acompañaban precisamente esas promesas de Dios. En tercer lugar, cuánto éxito tuvo la nación en cumplir esas promesas y las consecuencias que tuvo para ellos. Y en cuarto y último lugar, ¿qué pasó cuando ellos desobedecieron? Este itinerario en 4 puntos va a ser la temática especial en el día de hoy. El primer argumento a desarrollar el tema es más que todos los pueblos. Y aquí tenemos un tema fundamental dentro de lo que vamos a ver hoy. Porque eres un pueblo santo para Dios. Tu Dios. Yahvé, tu Dios, te ha elegido para ser el pueblo de su porción entre todos los pueblos que hay sobre la tierra. Si analizamos este versículo, nos damos cuenta que el sujeto de toda la declaración es precisamente Dios. Con lo cual, el pueblo se convierte en el receptor, no en el medio. ¿Qué significa pueblo santo? Pueblo santo significa, mis queridos hermanos, significa un pueblo que sabe moverse, que sabe proyectarse según el criterio de Dios, que sabe aplicar en todas sus relaciones, tanto vertical con Dios, como consigo mismo, como horizontal con los demás, sabe transmitir, sabe proyectar
el regalo de Dios a través de la humanidad. Y no fue el hombre, el ser humano, el que eligió a Dios, sino que Dios nos ha elegido. Al decir elegir, señalamos que hay sobre todo una relación personal de Dios con su pueblo. Sin ninguna duda podemos afirmar que el Señor había elegido específicamente al pueblo semita, al pueblo hebreo, para que fuera su representante especial en la tierra. La palabra especial, la palabra hebrea, secular, significa algo así como el valor que Dios le da a ese pueblo. No que sea un valor intrínseco, no que sea un valor del propio pueblo, sino que es el valor que Dios le da a ese pueblo y que le dará siempre a ese pueblo. También es esencial que recordemos que esta decisión fue totalmente un acto proveniente exclusivamente de Dios, una expresión de su gracia y su misericordia, no solo para el pueblo elegido, sino para todos aquellos otros pueblos, lenguas, naciones, tribus, que recibirían el impacto, el influjo de esa relación de Dios a través de su pueblo con toda la humanidad. El pueblo en sí mismo no tenía nada que le hiciera merecer esa gracia. Simplemente la gracia es algo inmerecido y que tiene su origen exclusivamente en nuestro Dios. La elección fue una obra exclusivamente y en una sola dirección de Dios hacia toda la humanidad. ¿Podía Dios haber elegido otro pueblo? Sin ninguna duda, pero eligió lo que según su criterio sería mejor para toda la humanidad. El segundo punto del itinerario, acuerdos de territorios. El versículo nos dice, si de verdad escuchas mi voz, la de Dios, tu Dios, guardando diligente todas sus instrucciones, que hoy te prescribo, poniéndolos por obra. Yahvé, tu Dios, te pondrá en alto sobre todos los pueblos de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones por haber escuchado la voz de Dios, la voz de Yahvé, tu Dios. Pero si no, pero si no escucháis la voz de Dios, tu Dios, guardando todas sus instrucciones y todas sus leyes que yo te prescribo hoy, he aquí, las no bendiciones sobrevendrán sobre ti. En la Biblia, la palabra bendición no aparece con el sentido que nosotros le damos, sino que está la bendición de Dios y la no bendición. La no bendición es la pérdida de la relación personal con Dios y la pérdida de la función que Dios establece con cada uno de nosotros. Las promesas de que se daría una tierra al pueblo de Dios, a Israel, primeramente fue recibida por Abraham y luego le fue repartida a Isaac y a Jacob. Las palabras de José, que aparecen en Génesis 50:24, son el final de un testamento que imaginaba que, pasado el tiempo, recibirían una tierra por heredad. Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. Lo tenéis en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí,
y serán oprimidos durante 400 años. 15:16. Y Dios siguió diciendo, y en la cuarta generación, se lo dice a Abraham, volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta el cumplimiento, sin ninguna duda, de las promesas comenzó en los días de Moisés. Desde Abraham a la salida de Egipto, las promesas se cumplieron en la esperanza que llegara. Pero era el momento, en la época de Moisés, de sacar al pueblo de Egipto. Moisés repitió el mandato divino, Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Visto de esta manera, la simiente de Abraham está basada en un compromiso y relación personal entre Dios y su pueblo. Así llegamos al tercer argumento del texto. Israel y la alianza. Pues con insistencia he amonestado a vuestros padres desde el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta hoy. Y con toda diligencia los amonesté diciendo, escuchad mi voz. Pero ellos no me escucharon, no me dieron oídos y se fueron todos en pos de la dureza de sus perversos corazones. E hice venir sobre todos ellos todas las palabras de esta alianza que les mandé cumplir y cumplieron. Esto viene a colación. Algo que se mencionó anteriormente en la alianza que Dios quiere hacer con nosotros. No es simplemente un acuerdo legal o frío entre empresarios, por el cual uno busca sacar la mejor beneficios. La relación de alianza es un compromiso tan serio y sagrado como el matrimonio, es decir, tan serio y santo como el matrimonio, razón por la cual el Señor usa las imágenes tan ilustrativas que el Señor emplea. La cuestión es que Israel no tuvo su causa en la desobediencia, sino en una relación personal rota con Dios. Ruptura que causó, sin ninguna duda, desobediencia y finalmente trajo las consecuencias sobre ellos. Yo quiero resaltar aquí la idea fundamental. Si la alianza es una relación de privilegio del pueblo para ser el representante, el enviado, el embajador de Dios en la tierra, la relación de la alianza es santa en sí misma porque nos permite relacionarnos con Dios y nos permite relacionarnos con los demás según el criterio de Dios. No olvides, no olvides esta parte tan importante de la alianza para los que venimos después de Abraham. El cuarto argumento es la idea del remanente. Esta es una idea que es realmente espectacular en la Biblia. La palabra remanente no es cuantitativa, es decir, no cuenta la cantidad, sino que define la relación personal con Dios. Los israelitas mostraban la noción de remanente con un ejemplo realmente práctico. El remanente es lo que permanece. Lo representaban cuando lo explicaban a los niños.
lo representaban con un ejemplo práctico. Ponían un queso redondo en un plato de arcilla, cortaban una porción del queso, la sacaban del plato, daba igual que fuese más grande o más pequeña, lo que se quedaba en el plato era el remanente. Así se enseñaba la pedagogía a los niños en Israel. Y así tendríamos nosotros que aprenderlo y disfrutarlo. En aquel día, Jeremías, Isaías 4, en aquel día será el renuevo de Yahvé, gloria y ornato, y el fruto de la tierra, grandeza y honra de los que de Israel quedaren. Y los restos de Sión, los supervivientes de Jerusalén, serán llamados santos, y todos los hombres inscritos entre los vivos de Jerusalén. Aquí veis, en este versículo, veis cómo se desarrolla la idea que Dios propone. En aquel día, lo que es nuevo, el resto, el remanente, volverá a ser santo, porque volverá a cumplir la misión de ser el representante de Dios en la tierra. Qué detalle más espectacular, mis hermanos, tenemos en esta parte del estudio de hoy. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel quedó arruinado por la ruptura de relaciones, no por la infracción de la ley. La infracción de la ley es la consecuencia de haber roto las relaciones primeramente con Dios. Nunca se frustró completamente, porque la alianza parte de Dios, pasa por el hombre, pero vuelve a Dios. No se queda, no se queda huérfana, no se queda sin sentido. Entre las malezas todavía crecían flores preciosas. Muchos de los profetas de la primera parte de la Biblia hebrea, hablaron de este fiel remanente, a quien Dios reuniría como si fuese un hermoso ramo de flores seleccionado en una variedad inmensa. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel, usarlo como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria a todas las naciones. El remanente de Dios, mis hermanos, no tiene otro sentido. Mostrar a Dios a la humanidad, mostrar la grandeza del plan de redención que Dios tiene para su pueblo. Y entiendo el pueblo como la raza humana. Porque unos aceptarán el llamado, otros no. Y aunque el destino sea completamente diferente, la raza humana nunca deja de ser pueblo de Dios, aunque no acepten, porque la alianza vuelve siempre a Dios. Y eso no lo olvidemos, porque es realmente importante para el desarrollo de la alianza. El quinto y último de los puntos del programa de hoy. Hablamos del Israel de la nueva alianza. Sin ninguna duda, a pesar de los errores humanos que el Israel físico cometió y que podamos cometer el Israel espiritual, aquellos que nos equivocamos, aquellos que rompemos la relación personal con Dios, no identifica ni anula la alianza de Dios hacia la humanidad y la firmeza del remanente que permanece junto a Dios. A veces a la iglesia le damos un valor equivocado. Hay quien dice por ahí, la iglesia hay que purificarla. No, eso no aparece en la Biblia. La iglesia es el conjunto de creyentes. Y nada, dice la Biblia, permanecerá contra ella. Soy yo. Eres tú de forma individual, que nos sumamos o restamos
al proyecto de Dios. El remanente nunca se verá privado del privilegio de hablar de Dios a otras personas. El Señor no había acabado, a pesar de los errores del pueblo antes de la venida de Jesús, con el plan de crear un pueblo fiel para que fuese la luz del mundo. Por eso os decía, cuando hablamos de remanente, no hablamos de cantidad, no hablamos de iglesia, hablamos de los que se quedan y cumplen la misión de Dios. Y esos son el remanente de Dios, porque en la iglesia, según dice la Biblia, hasta el final habrá trigo y cizaña. Y no habrá diferencia hasta que Jesús vuelva a estar con nosotros. De hecho, en la Biblia hebrea se esperaba con ansia el momento en el que el Señor crearía un Israel espiritual, un cuerpo de creyentes que hacen su misión, no solo para judíos, sin que dejara de tener los privilegios que como pueblo tuvo. Podéis leerlo en Romanos capítulo 2. Que continuaría la obra de predicar, de anunciar la buena nueva al mundo. He ahí la grandeza, mis hermanos, de el plan de Dios, de la alianza de Dios. Dice, pero llegada la relación personal con Dios a través de Jesús, lo que llamamos la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Aquí la palabra pedagogo se refiere al valor de la ley indicando el pecado, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Y sin Cristo estamos bajo la tutela de la ley. Todos, pues, sois hijos de Dios por la relación personal en Cristo, porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si todos sois de Cristo, luego sus descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Mis hermanos, con la llegada de Jesús, no se vuelve a ser una exclusividad por nacimiento, sino a través de la relación personal y estable con Dios a través de Jesús. Somos hijos de Dios por la relación personal con Cristo. Y por favor, no hagamos diferencias étnicas, económicas o por nacimiento. Jesús le dio al bautismo una dimensión que la circuncisión no tenía. A través del bautismo, todos los seres humanos que aceptamos el proyecto de Dios, somos pueblo de Dios y somos remanente. Cuando te sientes en los bancos de iglesia, no mires a izquierda o a derecha a ver con quién estás sentado. Mira con tu mente hacia el cielo y establece una relación personal con Dios que te permita ser ese remanente fiel hasta que Jesús. Bueno, y así te conviertes en descendencia de Abraham, en simiente de Abraham. Esa simiente que permitía el embarazo de una esposa, la continuidad de una genealogía en el tiempo. Y por lo tanto, herederos de la promesa. Tenemos unas conclusiones que compartir. ¿Cuándo será esto? El libro de Daniel, en el capítulo 7, nos habla del final de la historia. Nos habla cómo llega a su fin este proyecto de Dios.
¿Cómo lo expresa Daniel? Daniel 7:15. Me preocupé en gran manera yo, Daniel. En mi cuerpo y las visiones de mi mente me producieron desosiego. Me junté a uno de los asistentes y le rogué que me dijera la verdad acerca de todo eso, es decir, las bestias, los cuernos, el cuerno pequeño. Y me habló y me declaró la interpretación. Estos grandes bestias, los cuatro reinos, son cuatro reyes que se alzarán en la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, hasta el año 457 después de Cristo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo retendrán por siglos de los siglos. Mis hermanos, el remanente de Dios no tiene que temer al futuro. El futuro está en manos de Dios, no está en tus manos. El futuro está en la esperanza de ser el remanente fiel que permanece junto a Dios hasta el final del tiempo, dándole el reino, versículo 27, el dominio, la majestad de todos los reinos debajo del cielo al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino será eterno, y le servirán y obedecerán todos los señoríos de la tierra. Finalmente, esa fue, mis hermanos, esa fue la experiencia que Dios tiene preparada para nosotros. Recuerda, la Iglesia está formada por seres humanos, aunque es un proyecto de Dios. El llamado de Dios va dirigido a seres humanos que tienen libertad para elegir a favor de Dios o en contra de Dios. No te preocupes, aunque lo sientas profundamente. No te preocupes, que a tu lado haya personas que no quieran ser el remanente de Dios. Acompáñalos, quiérelos, ámalos, pero no te pongas en el lugar de Dios juzgando a ellos. Sigue tú adelante, porque la promesa de la alianza eterna de Dios es para el remanente. El remanente no es una iglesia. El remanente es ese grupo de creyentes que se reúne como iglesia para cumplir la misión de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Y permitirme terminar presentando cuál será el siguiente tema: la alianza en el Sinaí. Sin ninguna duda, el tema también nos interesará mucho y será muy, muy importante también para nosotros. Concluimos el programa de hoy orando a nuestro Dios. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Señor, ojalá que en el corazón de cada uno de nosotros haya la ilusión de ser tu remanente. Señor, deseamos que todos procedamos al arrepentimiento, pero sabemos en ti, Señor, que ya no hay diferencias étnicas, económicas, por nacimiento, por raza. En ti somos, Señor, a través de la fe, a través de la relación personal contigo, somos un único pueblo que anunciamos a los demás la alianza que tú has establecido con la humanidad. Gracias, Señor, por este privilegio, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, nos encontramos en el siguiente tema: la alianza en el Sinaí. Vamos a repasar juntos cada día el tema de esta semana y así iremos aprendiendo cuál es el privilegio de ser pueblo de Dios en este momento de la historia. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Recuerda, nos encontramos en el siguiente programa.